No me voy a extender mucho en presentar a Pilar, que por otro lado también conocéis porque ha venido muchas veces. Nuestra compañera, la doctora Pilar Pérez Ocón, que es profesora en la Universidad de Alcalá, hizo la tesis doctoral con nuestro compañero Manuel Leonetti y se ha ocupado siempre de cuestiones, digamos, muy técnicas. Su tesis es sobre movimiento y sobre arrastre y, o sea, le gusta la maquinaria, ¿no?, del reloj. Y tiene, las publicaciones que tiene son siempre sobre aspectos controvertidos de la gramática, intentando pues, utilizar ese mecanismo del reloj para entender los aspectos más oscuros, ¿no? En ese sentido, yo le quiero dar las gracias porque siempre se mete en los berenjenales más complicados. Y también aprovecho la ocasión para darle las gracias porque es mi ángel de la guarda. Porque los millones de preguntas que me hacéis, pues yo la mayoría de las veces mirando la nueva gramática más o menos me apaño, pero otras muchas veces, muchísimas veces no. Y entonces estas respuestas que yo os doy con tanta seguridad es porque le pregunto a Pilar y le digo, oye Pilar, ¿esto tú cómo lo ves? Y Pilar está ahí siempre, o sea, me devuelve el correo casi antes de que se lo haya mandado, ya me está contestando y también nos ayuda muchísimo para el modelo de selectividad, para las construcciones que decidimos quitar. Yo le di la lista y le dije, mira a ver cómo lo ves y la verdad es que es una persona muy generosa, aparte de todo es muy generosa. Así que me apetecía decirlo y ya lo he dicho y ahora ya os dejo con ella. Y con el complemento directo. Bueno, muchas gracias a la organización. En realidad, yo hago todas esas cosas que dice Mamen porque yo tengo más tiempo que ella. Ella, como tiene 3 vidas a la vez, o 4, pues claro, nos necesita un poco. En cualquier caso, la generosidad es de ella y del grupo SILEX que se encarga de organizar todas estas cosas, ¿no? Bueno, primero me voy a disculpar porque yo veía en casa unas letras enormes y resulta que son unas letras muy pequeñas, así que bueno, disculpadme el tamaño. Yo me he metido en un lío sin saberlo. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Ah, vale. Digo que yo me he metido en un lío sin saberlo porque yo no soy especialista en el complemento directo, pero yo siempre tenía en la cabeza una serie de preguntas que no se acababan de responder con los diagnósticos, con las pruebas para diagnosticar, para identificar el complemento directo. Entonces dije, bueno, pues me meto, claro. Y claro, es que el complemento directo no es el complemento directo. El complemento directo es especificidad, es de finitud, es animacidad, es un montón de cosas. Así que yo voy a hacer lo que pueda. No aseguro ninguna diversión, por otro lado, y solo confío en que al menos pueda resultar útil en algún momento. La charla se titula Cuando las pruebas para identificar el al complemento directo no funcionan. Bueno, para enseñar el complemento directo lo que se necesita, haciendo un guiño a las jornadas, es mucha sagacidad. Una persona sagaz es una persona astuta, prudente y que prevé y previene, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa con el complemento directo, que muchas veces bastaría con que supiéramos en qué líos no nos tenemos que meter, porque muchas veces tener respuesta a todo lo que se nos plantea en las aulas es difícil. Así que el objetivo de la charla va a ser revisar los límites más borrosos del complemento directo, siguiendo la nueva gramática de la lengua española, para establecer generalizaciones que permitan explicar, o al menos anticipar, las aparentes excepciones, y sobre esto también hablaré, que se nos presentan en las aulas. No voy a, como digo que casi todo lo he sacado de la nueva gramática y de pocas cosas más, no cito a lo largo de la presentación la nueva gramática, pero todo es de allí, ¿de acuerdo? Bueno, la charla básicamente tiene estos puntos: cuáles son los problemas de la definición escolar del complemento directo, qué condiciones legitiman que pueda no haber un complemento directo de repente, qué pasa con el complemento directo preposicional, qué pasa con esa A, qué precauciones hemos de tomar con la sustitución pronominal y algunas restricciones sobre la pasivización. Bien, no se ve nada, ¿no? ¿Sí? Ay, regular, ¿no? Bueno, leeré. Entonces, la definición escolar de complemento directo nos la sabemos todos, da cuenta de un montón de datos y en principio más o menos vale para clase.
El complemento directo es un complemento que está seleccionado por un verbo transitivo, que es obligatorio, que categorialmente es un sintagma nominal o una oración, que lleva la preposición a cuando es animado y específico, que recibe la acción del verbo y responde a la pregunta ¿qué? Esta es un poco más dudosa, todos lo sabemos, que se sustituye por un pronombre de acusativo y que se convierte en el sujeto de la pasiva. No tiene ningún misterio, esto nos funciona razonablemente bien y da cuenta de un montón de cosas. O sea que a lo mejor esta charla no era necesaria, pero por si acaso, a los alumnos, a diferencia de en otros temas, se les ocurren ejemplos que no son tan raros, ni tan largos, ni tan nada, y que requieren alguna respuesta por nuestro lado, que tampoco es tan difícil. Entonces, bueno, vamos a intentar, el único objetivo de la charla es tener unas cuantas respuestas en el bolsillo, que están en la nueva gramática. Entonces, primero voy a plantear los problemas y en la segunda parte de la charla voy a intentar avanzar algunas explicaciones que se les pueden dar a los alumnos. A cualquier alumno, después de decirle que el complemento directo está seleccionado por un verbo transitivo y que es un verbo que es obligatorio, se le ocurre un ejemplo como siempre, come, pronto. ¿Dónde está el complemento directo? Bueno, avanzamos ya una pequeña explicación, y es que la selección, como ha explicado Edita, es una selección semántica. O sea, realmente se come algo y eso está ahí, lo que pasa es que no se oye y es obligatorio y está. Eso está ahí. Lo que pasa es que no se oye, así que eso no contraviene, en principio, la regla que acabamos de decir. Solamente hay que precisarla un poco y veremos después en qué contextos se utiliza esto que se llama uso absoluto de los verbos transitivos. Tiene sus restricciones. Yo no puedo omitir el complemento directo cuando a mí me parezca. En cualquier caso, eso no convierte a comer en un verbo intransitivo. Y tenemos lo contrario. Tenemos presencias inesperadas, como vive una vida plena. ¿Qué hace un complemento directo con un verbo intransitivo? ¿No? Eso también se le puede ocurrir a un alumno. Bueno, también en ese caso yo no puedo, sonrió una sonrisa, o sea, es decir, yo no puedo transitivizar cualquier complemento indirecto. También hay restricciones y eso es lo que se llama el acusativo interno y luego lo explicaremos. Más problemas o más, esto no es tanto un problema, sino algo en lo que yo creo que no se hace suficiente hincapié. Cuando se dice que categorialmente el complemento directo es un sintagma nominal o una oración, lo que no se dice es que eso también depende de la semántica del verbo. Es decir, es el verbo el que selecciona o oraciones o sintagmas nominales, porque yo no puedo pensar un sintagma nominal ni me puedo comer una oración. Así que conviene que les digamos que la selección categorial también tiene que ver con el significado de los verbos y no dejarlo ahí como si fuera una propiedad más. Una cuestión que sí es un poco más polémica son aquellos sintagmas nominales que parecen adverbios. Entonces, si a un alumno le dices que el piano pesa 2 kilos, en principio no tiene problemas para analizarlo, ¿no? 2 kilos, sintagma nominal. Empieza a tener más problemas cuando le dices el piano pesa mucho. ¿Qué es mucho? ¿No? ¿Es un adverbio? La gramática, si no me equivoco, Edita, se decanta por el análisis del pronombre neutro y yo creo que es el más razonable, porque si dijéramos que mucho es un adverbio, tendríamos que decir que hay un pesar transitivo y un pesar intransitivo, porque los adverbios no pueden ser complementos directos. Así que, en realidad, mucho es ese pronombre que quedaba por ahí, mucha cantidad. Sobre esto no hablaremos más en la charla, pero es un problema que está ahí, ¿de acuerdo? La solución es un pronombre neutro y ya está. Es verdad que se puede sustituir por adverbios. Yo puedo decir, el piano pesa extraordinariamente. Pero bueno, no todo lo que se pueda sustituir por algo lo convierte en ese algo. Siguiente problema, la A. La A aparece siempre con complementos directos animados específicos, así que no debería aparecer ni con complementos de cosa y siempre debería aparecer con complementos de persona. ¿Y esto pasa así? No. Vence la virtud al vicio. Al vicio, complemento directo de cosa. A, ¿qué pinta ahí esa A? La madre llevó el niño al médico. Un sintagma nominal definido específico, ¿por qué no está la A? ¿No? Bueno, los factores que determinan la presencia de la A son complicados y volveremos sobre ellos. Ahora solamente estoy planteando
ejemplos que se les podrían ocurrir a los alumnos y que seguro que en clase os ha salido más de una vez. A mí me salen en mis clases de sintaxis. Un problema que vamos a meter debajo de la alfombra y que yo creo que es mejor no mencionarlo en clase, pero aquí en petit comité lo podemos decir, es ¿cuál es la naturaleza categorial de la A? ¿Es de verdad una preposición? Bueno, no sé lo que es, yo creo que en secundaria hay que decir que es una preposición y que eso es un sintagma preposicional, yo creo que hay que decir eso, pero es una opinión personal. Lo que sí es cierto es que no se comporta como un sintagma preposicional. Si yo comparo el ejemplo, los estudiantes escucharon al profesor y los estudiantes se dirigieron al profesor, eso es un par mínimo, en un caso lo que tengo es un complemento directo, escuchar al profesor, y en el otro caso lo que tengo es un complemento de régimen, se dirigieron al profesor. Uno de los complementos se puede convertir en sujeto de la pasiva y se puede sustituir por un pronombre acusativo, propiedades de los sintagmas nominales, y el otro, que es un sintagma preposicional, no puede hacer eso. Así que los estudiantes escucharon al profesor, el profesor fue escuchado o lo escucharon, los estudiantes se dirigieron al profesor, imposible, los estudiantes se lo dirigieron y el profesor se fue dirigido por los estudiantes. Así que realmente esa preposición no se está comportando como una preposición, pero nosotros esto no lo vamos a decir. Bueno, la pregunta del cole, estamos con el cuarto de los criterios. Es verdad que muchas veces los complementos directos son afectados, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos verbos de acción cuyo complemento no recibe ninguna acción, como pedir un deseo, y hay verbos de estado que tienen complementos directos, como necesitar ayuda. Así que esta prueba da cuenta de algunos, pero no da cuenta de muchos otros. Quinto problema con el diagnóstico de los pronombres. Los pronombres personales con los que sustituimos los complementos directos son definidos y son átonos. La naturaleza de esos pronombres va a determinar que yo no pueda sustituir cualquier complemento directo. Así que hay una resistencia a que los pronombres átonos se utilicen para sustituir a los sintagmas nominales indefinidos inespecíficos. Por eso, Juan no hacía nada, no es natural que yo lo pronominalice por no lo hacía. ¿Eso convierte a hacer en un verbo intransitivo? No. Lo que pasa es que el pronombre es definido y entonces no puede sustituir a un pronombre, a un sintagma nominal que no lo sea. La segunda cuestión sobre la pronominalización es lo que llamamos falso-leísmo, que esto es un lío tremendo. Porque claro, en las comunidades autónomas donde somos leístas, pues tenemos nuestros problemas particulares, ¿no? Y bueno, pero es que el problema es mucho mayor, es que hay un leísmo que se llama falso-leísmo o leísmo generalizado, que es un leísmo que se da en comunidades no leístas. Y ese es el que nos vuelve locos, porque los ejemplos, el payaso le asustó a la niña, el payaso la asustó a la niña, no sé cuál es vuestra intuición, el policía le hizo parar el coche, el policía lo hizo parar el coche, el policía le ayudó, el policía la ayudó. Bueno, no está tan claro, y aquí no sois leístas en principio, ¿no? Un poco sí, bueno. En realidad lo que sucede aquí es que hay un leísmo que no es leísmo, es que son complementos indirectos. Pero, bueno, he dicho la conclusión antes de llegar. Y por último está el problema de la pasiva, y es que no todos los verbos pueden convertirse a pasiva, entonces algún alumno te puede decir, profe, y entonces tener no es transitivo porque yo no puedo decir 3 niños son tenidos. Sí, tener es transitivo, lo que pasa es que la pasiva tiene sus propias propiedades que hacen que determinados verbos no se puedan pasivizar. Bueno, con todos estos problemas, los alumnos tienden a acusarnos y a pensar de, profe, el sistema no funciona. La pregunta es, ¿el sistema no funciona de verdad? Bueno, yo creo que con los diagnósticos generales que hacemos se da cuenta de muchos
tampoco hay que ir mucho más allá, ¿no? Se da cuenta, está bien, no hay que profundizar tampoco en exceso, pero es verdad que hay ciertos datos, como hemos visto, que nos meten en líos. Entonces, muchas veces el problema no es que no funcionen los diagnósticos, sino que nos tenemos que preguntar hasta dónde debemos simplificar. Las definiciones escolares no cubren ni lo pretenden la complejidad de la gramática. Tampoco los lingüistas entendemos la gramática en su totalidad. Es necesario poner límites a los contenidos gramaticales, en eso estamos todos de acuerdo, y también es necesario simplificar nuestras explicaciones, estamos de acuerdo. El problema de la simplificación es que el sistema gramatical, como es un sistema natural, no se deja simplificar. Cuando yo corto en un sitio, también estoy afectando otra parte de allí. Los sistemas naturales son muy complejos y no se pueden diseccionar, así que aunque yo intente simplificar, a veces es difícil, porque salta cuando menos te lo esperas. Y luego, además, es que si los estudiantes memorizan una definición o aprenden de forma irreflexiva determinadas pruebas de diagnóstico, no van a entender ni van a poder identificar ejemplos que no son prototípicos como todos los que hemos visto. Y lo peor es que van a pensar que son excepciones y que los maestros somos unos caraduras porque, total, tienen que aprender unas cuantas cosas para explicar 3 ejemplos y que todo lo demás no se explica. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la manera de plantear las cosas que son difíciles de explicar. Bueno, dos precisiones antes de… Digamos que este es el planteamiento de los problemas. Voy a dar 2 precisiones que yo creo que se deben explicar o se deben tener en mente cuando uno explica qué es el complemento directo y luego intentamos solucionar algunos de los problemas que hemos visto. En la definición de complemento directo de la nueva gramática se dice que el complemento directo es una función sintáctica que está dentro del sintagma verbal y que es argumental. Veamos estos 3 conceptos rápidamente. Bueno, Edita lo ha explicado muy bien. Una cosa es una función sintáctica y otra cosa es una función semántica. Esto se ha dicho aquí también muchas veces y luego vendrán las funciones informativas que explicará el profesor Mendívil. Función fundamentalmente significa relación, ¿de acuerdo? Función significa siempre relación, así que si yo soy una función sintáctica, lo que estoy haciendo como complemento es relacionarme con un núcleo. Y si yo soy una función semántica, como argumento, lo que estoy haciendo es relacionarme semánticamente con un predicado. Y son como 2 planos de análisis distintos. Así que el complemento directo tiene carácter argumental porque está exigido por el verbo. Declarar es alguien declara algo y ya está. Y cuando tengo otro predicado como declaración, que es un nombre pero es un predicado porque exige cosas, un predicado es algo que necesita ser saturado, está incompleto, eso es un predicado. Así que en declaración también está incompleto y también necesita argumentos, los mismos, Juan y lo que se declara, el agente y el paciente. Entonces, ¿qué es la función sintáctica? La función sintáctica son las marcas, los exponentes gramaticales que hacen que en un caso un argumento cuando va con un verbo sea un complemento directo y cuando va con un nombre sea un complemento del nombre. Así que en declaró que tenía dinero, la posición legítima es la marca, digamos, que tiene el complemento directo, mientras que la declaración de que tenía dinero, como ha dicho Edita, necesita algo más para decir que su función sintáctica es la de complemento del nombre. Yo creo que en secundaria hay que distinguir entre función sintáctica y función sintáctica para no confundir los análisis. Y esto está, por cierto, en muchos libros de texto ya, ¿no? La segunda cuestión sobre el complemento directo es que no es lo mismo estar detrás que estar dentro. El complemento directo está dentro del sintagma verbal, no detrás del verbo. También lo ha explicado Edita y esto es sintaxis al final. Entonces, Carola visita a su abuela los domingos, el complemento directo está inmediatamente detrás del verbo. Los domingos visita Carola a su abuela, está detrás, pero no inmediatamente detrás del verbo. A su abuela visita a Carola los domingos, está delante. Y en todos los casos es el complemento directo. ¿Qué es lo que sucede? Que no es tan importante que esté detrás, sino que sea el nudo hermano del verbo. En realidad el complemento directo es el hermano, o sea, el hijo protegido. Es el complemento que está más cerca del verbo. Por encima está el indirecto, por encima están los adjuntos y así. Pero lo que forman es una jerarquía. No está
verbo, complemento indirecto, sino verbo, complemento indirecto y finalmente sujeto. Se dice que el sujeto es el argumento externo porque es el que está más fuera de todos, el que afecta y el que está más lejos del verbo, porque en realidad tiene más relación con el predicado. Bueno, estas son, creo, dos cuestiones importantes que deberíamos transmitir en las clases sobre lo que es un complemento directo. Y ahora vamos con los problemas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué explicación le podemos dar a los alumnos cuando esperamos un complemento directo y no está? Y cuando no esperamos un complemento directo y está. Es decir, ¿qué les decimos con Juan come y qué les decimos con Juan vive la vida? Bueno, el complemento directo puede no estar, pero cuando se dice que no está es que no se oye, que no es lo mismo que no estar. Está, porque se interpreta. Porque se interpreta. Y como nosotros estamos empeñados en que la sintaxis, bueno, es que la sintaxis es unir forma con significado, si yo interpreto algo, si ahí hay significado, es que hay algo. Puede que sea una forma que no escucho, pero hay algo. Porque si no sería un fantasma o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo el complemento directo, pero lo interpreto, lo que hay es una categoría vacía. Es un pronombre tácito como lo. O sea, digamos que lo, las, los, las también existe sin que se oiga. Y aparece en ciertos contextos. En contextos, generalmente, en los que el sintagma nominal que tengo que recuperar es indefinido y inespecífico. Bueno, retomo. Hay dos maneras de recuperar el complemento directo cuando parece que no está. Una sintáctica y otra léxica. Si yo digo unos tienen oportunidades y otros no tienen, en el segundo tener no es intransitivo. Porque lo que tienes es algo. El complemento directo de tener, en el segundo caso, tampoco es oportunidades, porque oportunidades está fuera de su oración. El complemento directo del segundo tener es una categoría vacía que tiene la misma referencia que oportunidades. Esa es, y ahí está. Así que el complemento directo en algunos casos se puede recuperar por el contexto sintáctico. Esto es una manera de no estar estando. Otra manera de no estar estando también es más bien léxica, que es el uso absoluto de los verbos transitivos, que es Javier lee todas las noches. En Javier lee todas las noches es el propio verbo leer el que me permite recuperar el complemento directo, porque si yo digo Juan lee todas las noches, lo que yo entiendo ahí es un complemento directo prototípico. Juan lee novelas o Juan lee libros, pero si yo digo Juan lee todas las noches no puedo interpretar que lee la mano. Así que hay restricciones y no, el uso absoluto se da cuando, es difícil determinar cuándo se da, pero generalmente lo que tengo son clases de ejemplos prototípicos. El ejemplo de Ignacio, por cierto, es mucho más divertido, el de fundamentos, que es lo que cuando Juan come comida y lo que no puede son comer chinchetas, ¿no? O sea que cuando tú no tienes el complemento directo, lo que interpretas es algo prototípico porque se recupera del propio significado del verbo. Normalmente se puede quitar cuando hay contextos genéricos, como cualquiera y tal, pero también pueden ser contextos específicos. Por ejemplo, el profesor examinó ayer, o el equipo empató, ¿no? En la nueva gramática están todos los contextos en los que más o menos, o los tipos de verbos con los que se pueden dar los usos absolutos. Una prueba, porque esto, vale, sí, sabemos que se interpreta, sabemos que está ahí, al alumno le podemos decir, no, mira, pero es que tú comes algo, tú lees algo y tú tienes algo. Vale, sí, ahí le hemos medio convencido. Una prueba definitiva es de que ahí hay algo, es el siguiente par mínimo, que es una interrogativa truncada, que se puede hacer con un verbo transitivo en uso absoluto, pero que no se puede hacer con un verbo intransitivo, porque en un verbo intransitivo sí que no hay. Así que Juan lee todas las noches, pero no sé qué. ¿Qué es ese qué? El objeto directo
vacío, pero que ahí está, porque si no, no podríamos… ¿A qué refiere ese qué? Claramente ahí hay algo. Juan estornudó, pero no sé qué. Bueno, podríamos reinterpretar, en fin, vale. Ahí empiezan también una serie de líos sobre los verbos, ¿no? Pero bueno, yo creo que este ejemplo, Juan sonrió, pero no sé qué, a lo mejor estornudar es peor, pero Juan sonrió, pero no sé qué, ahí sí que es fatal, ¿no? O sea que, bueno, en los usos absolutos, aunque el verbo no esté, está y es transitivo, y ese qué legitima o es una prueba de que por ahí anda. Y además la omisión de los complementos, como ha mostrado Edita, es que no pasa nada, es que se omiten mucho los complementos, y eso no quiere decir que no sean obligatorios. Una cosa es que sea obligatorio y otra cosa es que no se oiga. Si yo digo, esa película aburre soberanamente, ahí falta el complemento indirecto. Si yo digo, no insistas, ahí falta el complemento de régimen. ¿Quiere decir eso que no son obligatorios? No. Quiere decir que en determinados contextos se pueden elidir, pero ahí están. Normalmente en los contextos genéricos, esta película aburre a cualquiera, nos permite muchas veces eliminar los complementos. Vayamos con lo contrario, una presencia inesperada. Vivió una vida plena. ¿Qué hace un verbo intransitivo con un complemento directo? Bueno, estas son cuestiones complejas, pero si los alumnos nos preguntaran esto, tendríamos que decirle que bueno, eso es un caso un poco particular en el que la gramática permite que algo que se llama acusativo interno, es decir, un complemento directo que está muy relacionado con el significado del verbo, como que se saque y se meta ahí, es especialmente fácil cuando son cognados, es decir, cuando tienen la misma raíz morfológica, pero fijaros que esto no se puede hacer con cualquier cosa y que tiene sus restricciones, y eso es lo importante. Por ejemplo, resultaría redundante decir vive una vida. Claro, para que sea acusativo interno yo tengo que decir vive una vida plena, y lo mismo con caminó un camino. No, caminó un camino trillado mejor. Y por cierto pasa lo mismo cuando eres complemento directo. Si tú dices bebió bebidas, no es natural, tienes que decir bebió bebidas alcohólicas o comió comida italiana, porque como lo que estamos haciendo es sacar, digamos, uno de los complementos de la propia lexía, pues necesitamos algo para que no resulte redundante. Bien, sobre complementos directos que no esperamos y complementos directos que esperamos y no están, más o menos esto sería, ¿no? Tenemos la prueba del qué, tenemos la prueba de la interpretación, así que no les convierte en verbos intransitivos y los alumnos no tienen por qué temblar. Vamos con el complemento directo preposicional. Bueno, esto es una locura, o sea, las condiciones que regulan la presencia de la A son disparatadas. En principio hay una que funciona bien y es que aparece con sujetos animados específicos. Visitó a su abuela bien, visitó a su abuela mal, recogió a la maleta mal, recogió la maleta bien. Eso funciona la mayor parte de las veces. Lo que vamos a ver, tres cosas solo sobre la presencia de la preposición a, es que depende esa preposición del tipo de nombre que tengamos, es decir, de si es animado o no, de la especificidad del sintagma nominal y de los tipos de verbos. Bueno, cosas que de repente tampoco cuadran y que nos pueden decir los alumnos, ¿no? Abrazó a un árbol, odia al otoño. ¿Qué hace esa? ¿Cómo explicamos esa A en secundaria? Personificación. Claro, pero tampoco nos lo sacamos de la manga, porque si para cada cosa que nos preguntan, la personificación es un recurso que tiene la gramática y no se da de cualquier manera, tiene sus restricciones y yo creo que eso es lo que hay que trasladar al aula. Se hace normalmente con verbos que seleccionan complementos de persona, ¿no? Como abrazar o odiar. Vamos con lo contrario, nombres de persona que no aparecen con A. Por ejemplo, la universidad debe formar el investigador perfecto. Debería ser al investigador perfecto, ¿no? Porque si es definido y si es la A, ¿qué sucede? Que a veces, cuando la A no está, incluso con sintagmas nominales definidos, puedo obtener la lectura de clase.
Fijaros que si yo quito perfecto suena peor o incluso mal. La universidad debe formar el investigador. Pero si yo añado el investigador perfecto, ya estoy convirtiendo ese sintagma nominal definido en una clase, es decir, en algo más inespecífico. Y eso permite que yo pueda quitar la A. ¿De acuerdo? Así que son todo, como veis, cuestiones de, muy de detalle. Cuando los sintagmas nominales son indefinidos, se ha hablado de que la presencia de la A y la no A depende de si es específico o inespecífico. Así que yo puedo decir, vimos 3 policías y vimos a 3 policías. Bueno, aquí, cuando la A puede y no puede ir, es donde empiezan las complicaciones. Bueno, vamos a pensar que a 3 policías es específico, porque son 3 policías identificables, y vimos 3 policías, en principio es una lectura específica, pero a mí la verdad es que, como es de cuantificación, me sale fatal. Pero a lo que iba con esto es que, por mucho que yo diga, y este es el tercer factor, y con esto terminaríamos, bueno, nos queda otra cosa de la A. Claro, dices, pues la A aparece cuando, la A no puede aparecer cuando eres un sintagma nominal inespecífico, como muchos espectadores. No debería poder aparecer. Pero, sin embargo, es que hay verbos que exigen la A, como aburrir, impresionar o preocupar, amar o odiar. Así que yo no puedo decir esta película asusta a muchos espectadores, porque el verbo necesita la A. Esa A ahí no da valor de especificidad, que es el que estaba dando antes. Pero esto es una cuestión un poco diferente, o sea que en realidad lo que quiero decir aquí con la A es que no solo es que hay muchos factores, sino que están mezclados unos con otros, y es una cuestión bastante delicada. Es más fácil explicar cuando, por ejemplo, hay diferencia de significado entre una A y otra, ¿no? Por ejemplo, distinguir un hombre es percibirlo, y distinguir a un hombre también puede ser percibirlo, pero también es honrarlo. En ese caso es más fácil explicar la presencia de la A y de la no A, ¿no? Pero en los casos de definitud, ahí tenemos ciertos problemas. La última cosa sobre la A, el último uso de la A, es lo que se llama uso distintivo de la A. Fijaros, y este además nos pasa mucho cuando redactamos, la oración contiene el sujeto y el predicado, o la oración contiene al sujeto y al predicado. El complemento modifica el primer verbo, el complemento modifica al primer verbo. Ahí son complementos de cosa, en principio no debería aparecer la A. ¿Qué pinta la A ahí? Bueno, eso se llama uso distintivo de la A, y en realidad la A está ahí para decir que eres el complemento directo a diferencia del sujeto, ¿de acuerdo? Así que bueno, ese es otro uso en el que puedo encontrar A con complementos directos de cosa, que eso es lo raro con las generalizaciones que nosotros estamos haciendo. Bueno, vamos con la sustitución pronominal, con la pasiva, y bueno, más o menos. La sustitución pronominal, como hemos dicho antes, los pronombres personales son definidos y son átonos, así que yo voy a encontrar cierta resistencia a sustituir sintagmas nominales que sean indefinidos e inespecíficos. Fijaros que si yo digo María quiere una casa es un sintagma nominal indefinido, pero puede ser específico y puede ser inespecífico. María quiere una casa concreta, una casa que ha visto ahí, que se la quiere comprar, o María quiere una casa cualquiera. María quiere una casa. Cuando quiere una casa concreta es el uso específico, y cuando quiere una casa cualquiera es el uso inespecífico de los indefinidos. O sea, una cosa es ser indefinido, que es una, y otra cosa es que tenga una lectura específica o inespecífica. Cuando yo quiero recuperar una casa con un pronombre, no lo puedo hacer con el pronombre personal átono. Así que si yo digo María quiere una casa y su hermana también la quiere, la única lectura que tengo es que hay una casa concreta. Y si yo quiero decir que la casa es una cualquiera, entonces tiene que ser María quiere una casa y su hermana también quiere una. Eso es este tipo de datos es verdad que no suelen salir en las aulas. Los alumnos no te hacen este tipo de preguntas, pero
Bueno, que simplemente que sepáis que los pronombres átonos no pueden sustituir a cualquier sintagma nominal. Y esto es lo que sucede precisamente con los complementos de medida. Los complementos de medida son complementos directos. Juan pesa 3 kilos, Juan mide 2 metros, esto vale 3.000 euros, esos son complementos directos. Pero son complementos directos un poco raros, porque se sustituyen muy difícilmente por pronombres átonos. El piano mide 2 metros, el piano los mide regular, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los complementos de medida son complementos cuantificados, son inespecíficos, porque yo no estoy hablando de medidas concretas, ni de pesos concretos, ni de horas concretas. Así que por eso se pronominalizan mal. Y mejoran si hay un nivel alcanzado, ¿no? Yo digo, el piano sí que los pesa, entonces ahí mejora bastante la lectura. Por supuesto, no hay ningún problema si se usa la versión activa del verbo de medida. El luthier midió el piano, el luthier lo midió. Ahí no habría ningún problema. Así que los verbos de medida tienen complemento directo y si no se deja pronominalizar bien, no es porque no sean transitivos, sino por la naturaleza inespecífica del propio complemento de los verbos de medida. Vamos con la segunda cuestión que tiene que ver con el falso leísmo, ¿de acuerdo? Hay un leísmo real, que es el leísmo en el que el le funciona como complemento directo y ese está algunos aceptados y otros no. Luis estaba en la gala pero no le vieron, les vieron en la plaza o vendían un bolso y le compré. Eso es leísmo porque le está funcionando como un complemento directo. Los segundos no están aceptados por la norma culta, el primero sí. Pero yo no hablo de ese leísmo, yo hablo de otro leísmo en el que le no está funcionando como complemento directo, sino, vamos a poner, complemento indirecto. Y se da en las comunidades que no son leístas. Y ese leísmo crucialmente depende de la construcción. Y estos son 3 contextos que vamos a ver. Nos queda esto, la pasiva y termino. Hace mucho calor y es mucha sintaxis, lo sé. Y encima una letra diminuta. Bueno, ¿cuándo pasa esta cosa rara que yo pongo? ¿Cuál es el problema de esto? Que está bien saberlo para no corregir a nuestros alumnos equivocadamente. Este es el problema de estas construcciones. Si yo digo el payaso le asustó a la niña y el payaso la asustó a la niña, bueno, yo es que sobre esto no tengo juicios porque soy leísta, pero en principio creo que valdrían los dos. Vamos a ver. El policía le hizo parar el coche, el policía lo hizo parar el coche. Bueno, ahora explico, ¿vale? El policía le ayudó, el policía la ayudó. ¿Cuál de los dos? ¿Lo tacho? ¿Le pongo que está mal porque es leísta? Bueno, pues estas son cosas que no hay que corregir. Vamos a ver en qué contexto sucede esto. Con los verbos de afección psíquica, como asustar, divertir, molestar, preocupar o sorprender, lo que se dice es que cuando yo tengo intención, cuando hay un sujeto agente, pongo el acusativo. Y cuando hay un sujeto no agente, pongo el dativo, que eso es lo mismo que decir que en unos casos ese verbo lleva complemento directo y en otros casos complemento indirecto. Su padre la asustó a propósito a la niña o le asustó el portazo. La pasiva muestra que esto es así. La niña fue asustada por su padre, mal, la niña fue asustada por el portazo. O sea que en ese caso parece que es que no tengo un complemento directo, sino un complemento indirecto. Así que cuidado con corregir, ¿sí? Bueno, termino y ahora volvemos a estos datos, ¿vale? Esto es lo más polémico de todo, ¿vale? Y además no solamente pasa con el portazo y el padre, sino con el propio padre, incluso cuando su padre es agente, si hay intención de asustar a la niña es acusativo y si no hay intención de asustar a la niña es dativo, o sea que depende que seas complemento directo o indirecto de la agentividad del verbo. Su padre le asustó, no tuvo intención de asustarle o asustarla. Y su padre la asustó, tuvo intención de asustarla, ¿no? Bueno, esta distribución que acabo de decir se da
en zonas no leístas y en el sur de América, o sea, en el cono sur. Lo que está sucediendo con todas estas construcciones es que se están transitivizando, o sea, y casi siempre se usa el la. Pero aquí no, aquí usamos le y usamos la. Vamos con el segundo contexto de falso leísmo. Pasa con los verbos causativos y con los verbos de percepción cuando hay infinitivos. Lo que se dice es que si el infinitivo es intransitivo, entonces rige acusativo, es decir, que es el complemento directo. Y cuando el verbo es transitivo, rige dativo, es decir, si yo digo la dejó tirarse por el tobogán, dejar es el verbo causativo, tirarse es el infinitivo, y como el infinitivo es intransitivo, el clítico es la. La dejó tirarse por el tobogán. Sin embargo, si el infinitivo es transitivo y tiene ya su propio complemento directo, como empujar el columpio, entonces el pronombre es le. Le dejó empujar el columpio. Esto es lo que dice la norma, lo que dice el DPD, parece que es una distribución estándar, pero es verdad que también dice que hay una tendencia a que esto pase, o sea que el asunto es realmente complicado. Y de nuevo pasa lo mismo con los verbos de percepción. La oí gritar, porque gritar es intransitivo, entonces el pronombre va en acusativo. Pero le oí cantar la marsellesa a María. De nuevo, la asignación de caso no es uniforme en todas las zonas, pero bueno, esta es una distribución que parece que se da. ¿Cuál es el problema? Que corrijamos a nuestros alumnos. Y que si nos ponen le oí cantar la marsellesa, se lo pongamos como mal. Y le estemos diciendo que eso es un leísmo. Entonces, con los verbos de afección psíquica, con las construcciones causativas y con los verbos perceptivos con infinitivos hay que tener cuidado. Y hay un último contexto, y ahora sí que ya medio estamos terminando, solo queda la pasiva. Hay otro contexto que también alterna dativo y acusativo, y eso no quiere decir que es que sean dativos y que tú seas laísta o al revés, sino que es que hay verbos que algunos hispanohablantes los construimos como transitivos y otros como intransitivos. Es decir, en algunos casos, Claudia le ayudó, para algunas hispanohablantes es intransitivo, y Claudia la ayudó, para otros hispanohablantes es transitivo, y por eso el determinante va en acusativo. Esto depende de los hablantes, depende de los verbos, incluso muchas veces de las personas, o sea que no está nada claro, pero verbos como acusar, ayudar, creer, escuchar o obedecer alternan su régimen. ¿De acuerdo? Esto he presentado unos contextos, hay otros con los que hay que tener cuidado para no corregir equivocadamente. Y por fin, vamos con algunas precauciones que hay que tener con la pasiva. Bueno, la pasiva necesita un sujeto agente, un verbo de acción y un complemento directo definido. Para que, o sea, les decimos, los verbos transitivos se reconocen porque se pueden pasar a pasiva. ¿Qué pasa cuando no se pueden pasar a pasiva? ¿Es que son intransitivos? No, es que la pasiva tiene sus propias restricciones. Así que yo no puedo, Javier tiene 2 hijos, es transitivo, 2 hijos son tenidos por Javier, mal. No porque el verbo no sea transitivo, sino porque el verbo no es un verbo de acción, es un verbo de estado. Esto es polémico porque hay verbos de estado que sí pueden pasarse a pasiva, que son los que están justo debajo. Pero bueno, digamos que la generalización de lo de estado nos vale. Dentro de los que van con estados, algunos se podrían explicar porque significan cosas diferentes, como es tenido por el mejor escritor o era conocido, era sabido por todos. Bueno, eso yo creo que sí que habría que esconderlo un poquito debajo de la alfombra, porque es verdad que los verbos estativos generalmente no se pueden pasivizar. Y esto es lo que explica precisamente que yo no pueda pasivizar los complementos de medida. Fijaros en el contraste, 20 kilos eran pesados por el saco, mal, el saco fue pesado por el panadero, bien. ¿Por qué pasa esto?
Porque los verbos de medida, como hemos visto antes, tienen, digamos, dos interpretaciones. Una interpretación activa en la que alguien pesa algo y una interpretación pasiva en la que algo es, bueno, como se diga. Así que el saco pesaba 20 kilos, digamos que tenemos ahí la lectura pasiva, o no activa más bien, pero el panadero pesó el saco, ahí tenemos una lectura pasiva que permite la pronominalización, que permite la pasivización. Lo que no permite la pasivización, 20 kilos eran pesados por el saco, es la misma explicación por la que yo no puedo, por lo que no pueden ser tenidos dos hijos, porque no es un verbo de acción. Esto explica también otros casos, como la ciudad era rodeada por las murallas o la ciudad era rodeada por las tropas. En un caso, las murallas rodean la ciudad, ahí no tengo una versión activa, y las tropas rodean la ciudad, ahí sí la tengo. Así que, bueno, estos son ejemplos que se pueden introducir en pasiva en vez de el ejercicio, en secundaria, en vez del ejercicio ese tan mecánico que hacemos de convierte hasta que te desmayes, las siguientes construcciones de activa a pasiva, ¿no? Digamos que aquí el alumno es capaz de entender un poco más de qué manera están relacionadas las propiedades del lenguaje. Terminamos. No sé si es pronto o tarde, pero da igual. Conclusiones. Para enseñar gramática yo creo que conviene recordar que hay que poner límites a los contenidos gramaticales que enseñamos, cierto, pero también que hay que manejar explicaciones mínimamente elaboradas. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que no debemos explicar, aunque no sepamos la respuesta, pero al menos saber que por ahí no. Yo creo que hay que evitar también presentar el ejemplo no prototípico como una excepción, es decir, que si el alumno dice, profe, pero ¿por qué no puedo decir es tenido por él? Bueno, es que eso es una excepción. No, no es una excepción. Ahí pasan dos cosas, que la pasiva tiene sus propias restricciones y puede ser que o yo no lo sepa explicar o que la lingüística no lo sepa explicar, pero no son excepciones, porque si no, los alumnos piensan que les estamos tomando el pelo y que hay 4 reglas que explican 4 cosas, pero luego hay una bolsa gigante de cosas que son excepciones. Yo creo que la palabra excepción hay que tenerla en secundaria con mucho cuidado. Bueno, hay que mostrar, esto ya se ha dicho suficientes veces, que la gramática es un sistema y, por supuesto, conectar la forma con el significado. Estas son algunas referencias bibliográficas que he usado, que ahí tenéis. Y, bueno, muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias, Pilar. Y bueno, ya os decía que la tarde venía... Perdón. Sí, cargadita, pero eso. Lo mismo que os decía antes, creo que es momento de descansar, pero si alguien quiere hacer una pregunta y darle una vuelta más al complemento directo, vale. Por cierto, yo no he sabido explicar el título de mi comunicación. Cuando lo puse, me puse estupenda y dije, venga, vamos a hacer un guiño. Cuando las pruebas para identificar el al complemento directo no funcionan, después de pensar mucho, no sé, no es la especificidad, no es la definitud, no es la animacidad, no sé lo que es. Así que realmente a veces las pruebas no sirven. Simplemente puede ser desconocimiento mío o que no tengamos el instrumento todavía suficientemente refinado. Bueno, gracias por toda la información. Me surge una duda, una complicación, y cuando unimos la forma con el significado y cuando hacemos que los alumnos busquen el significado de un verbo, encuentran que puede ser transitivo e intransitivo, como en el ejemplo de comprar. Juan compra manzanas y Juan compra en el Mercadona, o Juan compra por las mañanas. Entonces, en ese caso, ocultar el complemento directo, lo hablamos como ese complemento directo que no está, pero está, o realmente decimos que es un verbo con naturalezas distintas atendiendo a su significado. Puede ser transitivo y puede ser intransitivo. Gracias. Vale, bueno, la verdad es que esa es una de las cosas más difíciles de la gramática. O sea, me he saltado muchas cosas.
las alternancias, cuando un verbo puede ser transitivo o intransitivo, precisamente he quitado una diapositiva a propósito, que es la de Juan bebe cuando significa que Juan es alcohólico, que ahí realmente cambia un poco el significado. O sea, quiero decir, he escondido, no he hablado de muchas cuestiones porque son cuestiones realmente complejas. Yo creo que en el caso que tú dices, sin embargo, sí se puede explicar que comprar ahí no es intransitivo, porque tú estás comprando algo. Y de hecho tú ahí dices, Juan compra todas las mañanas en el mercado, pero la verdad es que no sé muy bien qué. O sea, yo creo que ahí la prueba con comprar, primero se interpreta. Realmente compras algo. Si tú te imaginas el verbo comprar, te imaginas que estás comprando algo, ¿no? Y además, yo creo que la prueba de que ahí funciona. El problema es que aparece en algunos manuales, ya sabemos que lo que aparece en los manuales no es en la Biblia, que es revisable, de hecho lo estamos revisando, sino que utilizamos como referencia el diccionario, en donde la entrada ya te marca que es transitivo o es intransitivo, aunque evidentemente, además en transitivo tiene un significado y como intransitivo otro, es comprar algo o como transitivo y realizar la actividad de comprar como intransitivo. Y entonces ahí está el problema, en que a la hora de consultar una especie de Biblia, que podríamos llamar el diccionario, nos está dando una explicación. Y a ver, ponme un caso en el que Juan compra como intransitivo. Compra los martes. Sí. Vale, y ese es intransitivo. Yo no lo acabo de ver. De todas las maneras, o sea, la cuestión Gracias. La cuestión de la estructura léxica, o sea, de los componentes, de qué es un verbo transitivo, de la transitividad, es un problemón. Mamen sabe mucho de eso. Hay miles de estudios sobre eso, pero concretamente en ese caso yo creo que podríamos salvarnos. Es verdad que si vas al diccionario y ves que es intransitivo, claro, te quedas un poco... pero bueno, ahí siempre podrías decir que al uso absoluto se le llama verbo intransitivo. No sé... O sea, diga... De acuerdo con el diccionario, ¿no? Eso se puede, ¿o no? Sí. Yo ahí le diría, pues yo no estoy de acuerdo con el diccionario, hablaremos con los que hacen el diccionario a ver si revisan este uso de comprar y ya está. Tampoco es...